Hola, mi nombre es Gonzalo Castro, soy facilitador de posibilidades y cómo puede mejorar esto. Hoy estoy aquí en este video para compartirles una herramienta que se llama el interesante punto de vista. El interesante punto de vista es el lugar desde el cual nosotros como seres humanos miramos a la realidad y no nos compramos o no hacemos reales los puntos de vista que otras personas nos han enseñado o que nuestra sociedad nos ha enseñado o que nuestra cultura, que nuestra familia nos ha enseñado. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros tenemos muchos juicios que son muy fijos con respecto a nosotros mismos, como por ejemplo que somos incapaces o que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente capaces de hacer algo, o que no somos lo suficientemente altos, que no somos lo suficientemente bajos, que no somos lo suficientemente bonitos. Pero la realidad es que si nosotros miramos desde esta perspectiva, podemos conectarnos con la posibilidad de que aquello que se nos ha enseñado es solo un interesante punto de vista y no una verdad. Por ejemplo, voy a hacer una diferencia aquí porque percibo que personas podrían pensar, pero hay cosas que son verdad. Claro, hay cosas que son verdad para nuestra realidad. Por ejemplo, hay cosas que son datos, que es algo factual, ¿cierto? Como un hecho. Por ejemplo, que yo me llamo Gonzalo. ¿Sí? Me llamo Gonzalo porque, bueno, porque fue el nombre que me pusieron en el registro civil, ahí hay un registro, toda la gente me conoce como Gonzalo. Bueno, para esta realidad me llamo Gonzalo, ¿cierto? Puede que en otras realidades tenga otros nombres, pero vamos a decir que en esta realidad yo me llamo Gonzalo. Entonces eso es un hecho, ahí no hay un interesante punto de vista. Pero por ejemplo, si alguien haya tenido el punto de vista de que Gonzalo es medio enojón, por ejemplo, eso es un interesante punto de vista, porque es la percepción que tiene una persona de algo que me vio en algún momento de mi vida o que me vio una vez. Entonces esa persona tiene el punto de vista de que yo soy enojón. Pero eso, si yo me lo compro, capaz que yo piense, no, yo soy una persona enojona. Pero en realidad es solo un interesante punto de vista. Lo mismo que los puntos de vista que tenemos en relación a la vida, como por ejemplo decir, no, la vida es algo muy difícil. La vida es un valle de lágrimas que tenemos que atravesar y que no nos queda otra alternativa que atravesarlo lo mejor posible. Bueno, eso es solo un interesante punto de vista que nos enseñan en esta realidad para mantenernos en un espacio de prisión. Pero si nosotros miramos eso como solo un interesante punto de vista, nos podemos relacionar con la vida de una manera más tranquila, que no tiene que ser un valle de lágrimas, no tiene que ser algo tan difícil de llevar, sino que la vida puede ser un lugar donde nosotros podemos jugar, donde podemos utilizarla para elegir, acordarnos que sí tenemos la posibilidad de elegir. Podemos elegir las lágrimas, pero también podemos elegir la risa, y podemos elegir el gozo, y podemos elegir la dicha. El interesante punto de vista es algo que nosotros podemos aplicar a todo en la vida. Entonces les voy a enseñar cómo se utiliza esta herramienta. Voy a decirlo, por ejemplo, en el ámbito de los hijos. Los padres tenemos que controlar todo lo que hagan los hijos. Eso es un interesante punto de vista. Tú no puedes controlar todo lo que haga otro ser humano, ¿verdad? Salvo cuando son chiquititos, pero ya cuando crecen, ahí hay otro punto de vista. Voy a usar otro ejemplo, porque ese ejemplo no viene al caso. Viene al caso, es solo todo, en el fondo todo es un interesante punto de vista. Pero lo vamos a decir, por ejemplo, en las cosas que nos dicen cuando somos pequeños, que en general nos programan, a veces desde la familia, o desde el colegio, o desde los amigos. Alguien nos dijo,
repetidamente algo. Por ejemplo, que eres flojo o floja, floje. No, es que tú no haces nada, no te gusta hacer nada, eres un flojo, floja, floje. Entonces, piensen en aquello que les dijeron cuando niños y que todavía ustedes se lo compran, que a lo mejor son tontos, que son flojos. En general, los puntos de vista que son negativos para esta realidad son los que más nos aprisionan, ¿cierto? Como que son tontos, que son personas difíciles, que tienen un carácter de mierda. Bueno, tomen ese juicio que ustedes tienen de sí mismos, de mismas, mismes, y, y díganse lo siguiente. Supongamos que nos dijeron que somos tontos. Interesante punto de vista que tenga ese punto de vista. Y lo repito otra vez. Interesante punto de vista que tenga ese punto de vista. Ah, que soy tonto. Interesante punto de vista que tenga ese punto de vista. Interesante punto de vista que tenga ese punto de vista. Interesante punto de vista que tenga ese punto de vista. Interesante punto de vista que tenga ese punto de vista. Y repítanselo tantas veces. Y lo que debería pasar es que se empiecen a reír, que les dé un poco de risa. Porque cuando algo es una verdad para nosotros, para nuestra alma, nos da risa. Entonces, vean eso, vean incluso esas cosas que no le han contado a nadie, ese juicio que tienen de ustedes que es tan profundo, que los tortura. Tómenlo y utilicen la herramienta, abrácenlo con esta herramienta del interesante punto de vista. ¿Y qué tal que podría liberarlos? ¿Qué tal que podría ser una contribución para ustedes? A veces tenemos esas ideas, ¿no? Porque mi papá me hizo tal cosa o porque mi mamá me dijo tal cosa, yo soy así y no puedo cambiar. Interesante punto de vista. Que mi mamá tuvo el punto de vista que no sé qué, me dijo, me habló, me gritó o me pasó tal cosa terrible que fue muy dolorosa, pero yo eso lo puedo abrazar con las ideas que tengo alrededor de eso, como un interesante punto de vista. Hay muchas personas que tienen el punto de vista de que porque a los 7 años un día les dijeron tal cosa, piensan que toda su vida tienen que hacerle una oda a ese momento. Pero no es así, eso fue un momento. A lo mejor hasta el momento tú has elegido hacerle una oda a tu abusador o a tu abusadora o a las personas que te hicieron cosas. Pero hoy puedes elegir abrazar eso con el interesante punto de vista. Interesante punto de vista que tenga el punto de vista, que tengo el punto de vista, que debo vivir mi vida basada en lo que pasó cuando tenía 7 años. Ah, porque me pasó cuando yo tenía 11 años. Hoy día yo soy así. Interesante punto de vista que tenga ese punto de vista. Interesante punto de vista que tenga ese punto de vista. Interesante punto de vista que tenga ese punto de vista. Pruébenlo. Si les queda alguna duda, pónganmela en los comentarios. Si les gustó la herramienta, pónganle un like al video. Y si quieren que hable de algo, también háganmelo saber y yo lo puedo buscar o lo puedo explicar mejor para quienes quedaron con dudas. Muchísimas gracias y practiquen la herramienta porque les va a servir mucho.